Estoy muy contento de estar con ustedes. Es un honor para mí conocer y participar, conocer la universidad y participar de este congreso, de esta conferencia tan importante. Al hablar para ustedes esta tarde, me siento un poquito como Moisés, tardo en habla y torpe de lengua, pero espero que ustedes entiendan, porque Dios después habló para Moisés y dice, ¿quién hizo la boca del hombre? Entonces, con esta convicción, yo estoy delante de ustedes para hablar de un tema muy importante, fundamental para la experiencia cristiana, pero al mismo tiempo desafiante. Hablar del Espíritu Santo no es fácil. Es más fácil ser impulsionado por el Espíritu, ser movido por Él, ser transformado por Él, do que entenderlo. Y ustedes certamente saben cuál es la palabra principal que la Biblia utiliza para describir el Espíritu. ¿Cuál es la palabra? El término en hebreo es ruach. Ruach Adonai. Ruach significa viento, soplo, vida, respiración. Y una persona divina que se llama de viento, de soplo, de vida, no es fácil de se definir, no es fácil captar la imagen del Espíritu. Cuando se habla del Padre y del Hijo, tenemos una imagen. Tenemos el anciano de días. Tenemos la encarnación de Jesús, que nos da la visualización mayor de Dios en la historia humana. Pero cuando se habla del Espíritu, lo que tenemos, soplo, viento, poder. Por supuesto que hay algunas imágenes, fuego, agua, paloma o un pájaro, con la base en Génesis 1, cuando se habla que el Espíritu estaba sobre las aguas en la creación. Pero no hay mucho, y al mismo tiempo hay mucho. ¿Por qué tenemos tan poca información sobre el Espíritu? ¿Por qué que el Espíritu nos se reveló un poquito más, de manera un poco más concreta en las Escrituras? ¿Saben ustedes? El Espíritu, en última instancia, es el autor de la Biblia. El Espíritu fue el instrumento que Dios utilizó para que la Biblia viese a existir. El Espíritu es el creador de la palabra. Y el Antiguo y el Nuevo Testamento clarifican esto. Debemos la producción, la preservación y la capacidad de entender la Biblia al Espíritu de Dios. Pero fíjense en una cosa. Si usted escribe un libro, lo que usted va a escribir, si usted es el autor de un libro, lo que usted va a escribir en la capa o en la contracapa, su nombre, su biografía. ¿Quién debe recibir los méritos del libro que usted escribió? Usted no escribe un libro para exaltar a otros, para poner un otro nombre allá. Pero ¿saben? El Espíritu Santo que produjo la Biblia, Él la hizo para exaltar a Dios el Padre y al Dios el Hijo. El Espíritu Santo está feliz en ser el tercero. Su trabajo es indispensable, es fundamental para el plan de la redención.
Su trabajo fue fundamental para la creación, para la vida. Sin el Espíritu de Dios, nosotros no teníamos vida. La respiración que tenemos, la vida que tenemos, la debemos al Espíritu de Dios. Pero el Espíritu no se presenta en la Biblia y dice, aquí soy yo el Espíritu, vénganme a adorar. No, el Espíritu está constantemente, a lo largo de las Escrituras, siempre apuntando para el Padre y para el Hijo. Su misión es exaltar el Padre, exaltar el Hijo. Y nosotros tenemos que entender esta dimensión importante de la misión del Espíritu, para que podamos entender el Espíritu. Cuando necesitamos diseñar el cuadro del Espíritu, el retrato, la foto del Espíritu, no la tenemos explícitamente porque el Espíritu no se le preocupó en nos dejar esto. Pero ¿cómo fue el Espíritu que produjo la Biblia? Sus marcas, sus huellas están presentes en las Escrituras. En esta presentación, en esta ponencia, vamos a seguir las huellas del Espíritu para ver su importancia, su naturaleza en las páginas de las Escrituras Sagradas. En esta ponencia voy a trabajar primero con un análisis gramatical y semántica del Espíritu. Algunas cuestiones relacionadas con la gramática. No me voy a detener mucho en esta sección por ser muy técnica. A estas horas ustedes podrán dormir, entonces voy a ser muy breve en esta parte. Después de las semánticas sintácticas vamos a trabajar un poquito algunos pasajes que muestran el Espíritu profundamente identificado con Jehová. Voy a finalizar con algunos pasajes que muestran el Espíritu como un ser personal distinto del Yahvé, del Jehová. Y al final, yo espero que al terminar esta ponencia, nosotros podamos entender, mas no solamente entender, experimentar la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Vamos a comenzar con un análisis gramatical y semántica. La expresión Espíritu de Jehová aparece, o mejor, la expresión Espíritu, en referencia a Jehová o a Dios, aparece aproximadamente unas 100 veces en las Escrituras hebreas, en el Antiguo Testamento. Más o menos, unas 100 referencias. En algunas de ellas se encuentra la expresión Ruach Adonai, Espíritu de Jehová. En otras se encuentra la expresión Ruach Elohim, Espíritu de Dios. En otras simplemente Rují, mi Espíritu. Pero como es Dios que está hablando, se sabe que es el Espíritu de Dios. En otros lugares, Rujeja, tu Espíritu. Pero como el profeta está hablando con Dios, entonces se sabe que es el Espíritu de Dios. Tomando en cuenta todas estas apariciones, ocurrencias de la palabra, de la expresión Espíritu en las Escrituras, tenemos unas 100 veces más o menos. Y la palabra Espíritu en general aparece centenas de veces en las Escrituras. Ruach. Pero en algunos casos, Ruach es simplemente un viento, y tiene un sentido puramente meteorológico. En otros casos, Espíritu puede ser el espíritu del hombre, del ser humano, y tiene un sentido puramente meteorológico. Pero vamos a nos detener aquí en los pasajes que presentan Espíritu, Ruach, en su sentido teológico, en relación con Dios. Y para definir los términos, necesitamos considerar ahora lo que significa la expresión Espíritu de Jehová. Espíritu de Jehová, que en hebreo es Ruach Elohim.
Cuando se pone dos palabras, una al lado de la otra, en la gramática hebrea, en una de las construcciones siempre hay que poner la preposición de, para hacer esta relación, Espíritu de Jehová. Pero este tipo de construcción tiene muchos y muchos significados. Si yo hablo casa de Dios, en este caso ese de está significando que Dios es el dueño de la casa, es su posesión. Pero si yo hablo amor de Dios, ¿será que Dios es dueño del amor o Él es amor? Semánticamente son expresiones diferentes. Así, hay muchas de estas relaciones en la gramática hebrea, como de paso también en español, en inglés, en portugués. Es importante saber exactamente lo que la Biblia quiere decir cuando utiliza esta frase, Espíritu de Dios, Ruach Elohim. La gramática hebrea nos da unas 14 opciones para traducir esto, para interpretar esta relación entre el Espíritu y Dios. Pero hay dos relaciones que para mí son las más importantes y que ocurren en la mayoría de los pasajes que mencionan el Espíritu de Dios. Esta relación expresa en primer lugar lo que se podría designar de genitivo de aposición. Dios y Espíritu están en relación de aposición. Lo que la Biblia quiere decir cuando habla del Espíritu de Dios. Dios, isto es, el Espíritu. Simple de esta manera. Lo que la Biblia quiere decir cuando habla del Espíritu de Dios es que el Espíritu es Dios. Y más importante de todo, esta palabra, esta expresión está hablando de la divindad del Espíritu Santo. El Espíritu es un ser divino. Solamente en la expresión Ruach Adonai, Espíritu de Dios, nosotros si vamos a investigar la relación entre las dos palabras, ya podemos comprobar la divinidad del Espíritu. Solo con la frase. Pero una otra manera que se puede interpretar y también faz parte del campo semántico de la frase es que es una expresión de relación. Espíritu de Dios significa que este Espíritu está relacionado con Dios. Comparte con Dios su naturaleza divina. Quiere decir que este Espíritu es Dios y cumple la misión de Dios. Basta por semántica. Vamos a parte sintática agora. Eu hice uma investigação sobre as ocorrências da palavra espírito em uma grande parte dos textos da Bíblia. Não tive tempo de examinar todos, pero tenho aqui uma muestra para vocês. Me preocupé em investigar as orações, hablo de orações gramaticales, e ver qual é a função sintática do Espírito nessas orações. E eu descobri uma coisa muito interessante. Em la maioria das ocorrências do Espírito, o Espírito funciona como o sujeto das orações. O Espírito que está em ação. O Espírito que está obrando. E um pouquinho mais, esta investigação também mostra que o Espírito reposa sobre o Mesías, pero es el sujeto del verbo, es el sujeto de la oración. El Espíritu reposa sobre el Mesías. El Espíritu reúne los animales salvajes contra Edom, está en Isaías capítulo 34, 16. El Espíritu levanta una bandera contra los enemigos del pueblo de Dios. Sujeto novamente, levanta una bandera. El Espíritu da descanso. El Espíritu se mueve en una dirección específica en el caso de Ezequiel. El Espíritu entra en el profeta. Ezequiel capítulo 2. El Espíritu levanta el profeta y lo lleva de un lugar al otro.
el Espíritu sopla sobre los muertos para que vivan. Ezequiel 37. El Espíritu entra en los muertos, en otro verbo. El Espíritu habita en medio de las personas. El Espíritu guía. El Espíritu da comprensión. El Espíritu creó el ser humano. El Espíritu da vida. Con el soplo del Espíritu, el Señor también juzga a Israel. Y en algunas oraciones no tenemos un verbo de acción, son oraciones, como se dice en la gramática, nominales. En estas oraciones, el Espíritu está sobre el siervo Mesías y con un verbo retórico en una pregunta, Miqueas interroga si el Espíritu está impaciente. Él hace una pregunta, ¿está impaciente el Espíritu del Señor? Y naturalmente que la respuesta es no. La mayoría de las oraciones gramaticales en que ocurre la palabra Espíritu, el Espíritu es el sujeto del verbo. Es aquel que obra, que ejecuta las acciones. Yo pienso que es el simple hecho de la función del Espíritu como sujeto en todos estos tipos de verbos que acabé de mencionar para ustedes. Es una demostración muy clara en el nivel gramatical. No necesitamos ni siquiera ir al nivel teológico de reflexión, pero al nivel del lenguaje, al nivel del texto, el Espíritu se revela como una persona. No se podría decir esas cosas de un poder, de un viento, de un simple soplo o de una vida impersonal. Un análisis gramatical ya contribuye para una contribución, para una comprensión importante y significativa del Espíritu de Dios. Pero en otras oraciones el Espíritu se utiliza como objeto del verbo. O sea, la acción del verbo incide sobre el Espíritu. Vamos a ver aquí algunos. Entonces, como objeto de una acción verbal, el Espíritu puede ser derramado. Y normalmente las acciones positivas, en estos casos en que el Espíritu es el objeto, Dios es el sujeto. Dios puede derramar el Espíritu. El Espíritu será o puede ser puesto, es puesto sobre el siervo, puesto sobre el pueblo. El Espíritu puede ser enviado, o el Espíritu puede ser ofendido. Y cuando se habla de Espíritu siendo ofendido, el sujeto, naturalmente que no es Dios, son los seres humanos. Cuando los seres humanos son sujetos de una acción envolviendo el Espíritu, normalmente es una acción negativa, de ofender al Espíritu, de rechazar el Espíritu. Cuando las acciones son positivas, en la mayoría de los casos, es Dios el sujeto. Así, el Espíritu puede ser puesto en medio del pueblo, puede ser puesto dentro del pueblo. El Espíritu puede ser removido, puede ser quitado, y Dios puede quitar su Espíritu, así como Él lo quitó de Saúl, y después David oró, con base en el conocimiento que él tenía de Saúl: no retires de mí tu Santo Espíritu, Salmo 51. El Espíritu también puede ser recogido. Y Isaías hace una pregunta retórica: ¿quién enseñó el Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? Isaías 40, verso 13. La implicación naturalmente es que el Espíritu no puede ser enseñado y aconsejado, porque Él está mucho más arriba del nivel humano de cognición. Pero el Espíritu también puede ser objeto indirecto de frases preposicionales. A Ezequiel se ordena profetizar al Espíritu. Y en una pregunta retórica, el salmista interroga: ¿dónde me iré de tu Espíritu?
¿Y dónde huiré de tu presencia? Salmos 139, verso 7. Y hay un caso también en que el Espíritu aparece en el vocativo. Y está en Ezequiel 37, versículo 9. Cuando Ezequiel se dirige al Espíritu y lo convoca para soplar en los muertos para que vivan. Y hay algunos casos en que el Espíritu es adverbial o instrumental. El Espíritu es el instrumento a través del cual Jehová realiza la acción de lavar y purificar los pecados de su pueblo. A través del Espíritu, Jehová transporta el profeta Ezequiel, Ezequiel 37, verso 1. A través del Espíritu ahora, Jehová da vida a los huesos secos, Ezequiel 37, versículo 5. A través del Espíritu, Jehová restaura su pueblo, Zacarías 4, verso 7. Y a través del Espíritu, Jehová envía su palabra y su ley. Y a través del Espíritu, Jehová adorna los ejércitos del cielo. Y en Job 26, 13 dice que a través del Espíritu, Jehová borra los cielos. Hay muchos más pasajes. Se podría citar otros verbos, pero estos datos son suficientes para comprobar que en el nivel gramatical el Espíritu tiene un papel fundamental, importante en la revelación bíblica. El Espíritu se presenta como sujeto de acciones. El Espíritu realiza una obra importante y como tal es caracterizado en el lenguaje bíblico como una persona y no como una fuerza impersonal. Pero hay algunos textos, algunos pasajes en que el Espíritu es profundamente identificado con Jehová. Vamos a ver algunos pasajes. El problema de algunas personas que quieren tener una luz especial sobre este asunto es que ellos agrupan algunos pasajes y se olvidan de otros. Si nosotros queremos tener un cuadro completo de la revelación de Dios, nuestra comprensión de una doctrina, de un tema, de un asunto bíblico, no puede ser envasado, ser fundamentado en una selección de pasajes. Tenemos que tomar la Biblia como un todo. Tenemos que examinar lo que la Biblia como un todo dice sobre el asunto. Y con respecto al Espíritu, nós temos algunos pasajes que lo identifican con Jehová. En algunos pasajes, el Espíritu es una manifestación de Jehová, por así decir. Voy a leer algunos de esos versos, vamos a comentarlos y después quiero mostrarles algunos pasajes en que el Espíritu actúa y obra con una personalidad distinta del Jehová. Vamos a ver el primer pasaje, Isaías 28, versículos 5 y 6. En aquel día, Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Como se habla en la mano, dedo, faz, ojos, hablamos del Espíritu de Dios. Vean, en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Y la segunda parte del versículo, el versículo 6, y por el espíritu de juicio al que se siente en juicio y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Jehová de los ejércitos será espíritu de juicio. Jehová de los ejércitos va a se manifestar, va a se revelar como un espíritu de juicio. Claro que aquí está hablando del Espíritu de Dios, pero aquí hay una identificación estrecha entre Jehová y el Espíritu, como si los dos fueran la misma persona. Vamos a otro versículo. Salmo 139, versículo 7. Este es muy importante, muy interesante este pasaje. Salmo 139,
versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Noten el paralelismo. Espíritu, presencia. El espíritu es igual la presencia de Dios. Donde el espíritu está, Dios está presente. Un otro pasaje, Isaías 34, versículos 16 y 17. Inquirid en el libro de Jehová y leed si le faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Noten el paralelismo de la boca de Dios con el espíritu de Dios. El espíritu está profundamente identificado con Dios, a punto de ser llamado aquí en este verso de la boca de Dios. La boca de Dios, el espíritu de Dios. En otro pasaje, Isaías afirma que los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. Isaías 31, versículo 13. Aquí Isaías utiliza el término espíritu para referirse a la calidad inigualable de Yahvé o Jehová, en contraste con el poder militar de los egipcios. En los pasajes que he mencionado, se puede percibir que el Espíritu de Dios está profundamente identificado con Dios. El Espíritu de Dios es Dios en acción. No es posible separar el Espíritu de Dios en esos pasajes. O no es posible separar el Espíritu de Jehová mismo en esos pasajes, porque están unidos, están identificados. Pero yo creo que estos pasajes no están negando la identidad personal del Espíritu. Lo que estos pasajes están haciendo es enfatizar, revelar la naturaleza del Espíritu, en su esencia. Lo que estos pasajes están diciendo es que el Espíritu es Dios. El Espíritu pertenece a la esencia de Dios. No es una mera fuerza, no es algo externo, diferente en el sentido de su naturaleza, pero el Espíritu es Dios. Hay una énfasis en esta identificación del Espíritu con Dios. Pero si quisiéramos saber si el Antiguo Testamento habla del Espíritu como una persona separada de Dios, con una individualidad propia, entonces tenemos que examinar otros pasajes. Y tenemos algunos aquí que son muy, muy, muy importantes. Tengo tres pasajes que son dos pasajes y algunas en el libro de Ezequiel. Y yo pienso que estos textos son suficientes como amostraje, como una muestra de lo que la Biblia nos enseña sobre el Espíritu en su individualidad, en su personalidad. Vamos a empezar con Isaías 48, versículo 16. Dr. Davidson habló de este texto ayer. Voy a volver a este texto y voy a comentar un poquito más, porque este es uno de los textos más importantes de la Biblia, yo digo del Antiguo Testamento, para que entendamos la naturaleza del Espíritu y su distinción individual, su personalidad en relación a Jehová. Vamos a leer el pasaje. Este es parte de un oráculo en que Dios reprende la infidelidad, el pecado de su pueblo. Está en Isaías capítulo 48, que es el contexto mayor, pero el versículo es el versículo 16. Así lee el texto: acercaos a mí,
oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Jehová el Señor me envió y su Espíritu. Este texto es tan enigmático, al mismo tiempo tan profundo, que los exégetas, los eruditos, no consiguen entenderlo. Si usted va a investigar los comentarios, algunos van a decir que el texto está corrompido, que el texto recibió algún acrésimo en el proceso de transmisión, porque los eruditos no pueden, no consiguen entender el lenguaje, el mensaje, la correlación entre las tres personas que aparecen ahí. Porque el punto todo es, en el capítulo 48, es Jehová que está hablando. Empieza, Jehová habla, reprendiendo, admoestando su pueblo contra sus pecados. Después, en algún momento, parece que se introduce una otra persona. No explícitamente, pero una segunda persona comienza a hablar. Y esta segunda persona, introduce una tercera persona. Aquí está la situación, especialmente al final del versículo 16. Y ahora, el Señor Jehová me envió y su Espíritu. Así es la orden de las palabras en hebreo. Y ahora, el Señor Jehová me envió y su Espíritu. Del punto de vista gramatical, el texto es claro. Esto es lo que el texto está diciendo. Pero como los exégetas no aceptan la presencia del Espíritu de forma tan explícita en el Antiguo Testamento, ellos postulan que el texto está corrompido, pero el texto es claro. Algunos hacen una tentativa de explicar el texto, diciendo que quien está hablando aquí no es Dios, es el profeta. Entonces el profeta estaría diciendo, el Señor me envió a mí y su Espíritu. Un otro comentarista, un exégeta que escribió una explicación de este pasaje para una obra académica, él dice, quien está hablando aquí es Ciro. El Señor me envió a mí y su Espíritu. Pero es muy difícil que Ciro, el profeta, pudieran decir algo así, porque esta persona que está hablando, el Señor me envió a mí y su Espíritu, en los versículos anteriores se presenta como el primero y el postrero, aquel cuya mano fundó también la tierra y midió los cielos con el palmo, y por su palabra todo fue criado. ¿Cómo que Ciro va a decir esto? ¿Cómo que el profeta podría decir esto? Esta segunda persona que aparece en el texto se presenta como Dios, con las atribuciones de Dios, con las calificaciones o características de Dios. Y del nada, esta segunda persona dice así, el Señor me envió a mí y su Espíritu. La mejor manera de explicar el pasaje es entender que la segunda persona que está hablando aquí ahora, que está diciendo, el Señor me envió a mí, es el siervo del Señor, el siervo que se presenta en el libro de Isaías. Isaías contiene lo que los exégetas llaman los cánticos del siervo. Hay por lo menos 4 cánticos en el libro de Isaías. Y el tercer cántico viene en el capítulo 58. El capítulo 57 introduce el siervo, cuando el siervo dice, el Señor me envió, 49. En 48 el siervo aparece en este versículo, el Señor me envió a mí y su Espíritu.
Pero si ustedes van un poquito más abajo en el texto, al capítulo 49, van a ver ahora explícitamente el siervo hablando. Por lo tanto, esta persona que habla, el Señor me envió a mí y su Espíritu, no es ninguna otra persona sino el siervo del Señor, que después va a hablar también, de él se va a hablar en Isaías 53. El siervo está diciendo, el Señor me envió a mí y su Espíritu. Lo que Jesús habla cuando empieza su ministerio, cuál es la experiencia de Jesús en su ministerio. Jehová lo envió, pero Jesús no vino solo. ¿Quién vino con él para capacitarlo para su misión? El Espíritu, que se revela en el bautismo de Jesús. Por lo tanto, tenemos en este pasaje no solamente un texto clarito sobre la Trinidad, pero tenemos una de las más importantes referencias a la obra del Mesías en el Antiguo Testamento. El Mesías enviado por Dios juntamente con el Espíritu para cumplir la misión. Otro pasaje, Isaías 63, versículos 10 y 11. Aquí hay una otra referencia al Espíritu que nos permite una visión de su naturaleza. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. El Espíritu aquí se presenta con una personalidad que tiene sentimientos, que puede reaccionar al tratamiento que recibe de las personas, del pueblo. Tanto que el pueblo de Israel, por sus acciones de rebelión, ellos enojaron al Espíritu. La pregunta es, ¿se podría enojar una fuerza impersonal? ¿Se podría enojar el viento? ¿Se podría enojar un poder despersonalizado? Ese es un texto muy importante que habla de la personalidad del Espíritu. Vamos ahora a Ezequiel para concluir. El libro de Ezequiel, y saben ustedes, Ezequiel es llamado el profeta del Espíritu. Tal vez de todos los profetas del Antiguo Testamento, Ezequiel es el que más habla del Espíritu, el que más se relaciona con el Espíritu. Y tal vez aquel profeta que tuvo la relación más estrecha con el Espíritu de Dios, porque el Espíritu transportaba a Ezequiel de un lugar al otro. El Espíritu levantaba a Ezequiel. Ezequiel hablaba con el Espíritu. Y Ezequiel tuvo visiones relacionadas con la acción del Espíritu. Ella empieza en capítulo 1, cuando Ezequiel tuvo la experiencia, tuvo la visión de la gloria de Dios que vinha del norte hacia Israel para hacer el juicio investigativo de Judá. Y aquí Ezequiel pudo experimentar la fuerza, el poder y también la personalidad, la individualidad del Espíritu de Dios. Voy a mencionar algunos pocos pasajes aquí. Ezequiel 3:24. Ezequiel 3:24. Aquí leemos: entonces entró en mí y me afirmó sobre el Espíritu en mí. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. No vamos a discutir el contexto, pero el punto aquí es, el Espíritu entró en Ezequiel. ¿Y qué el Espíritu hizo con Ezequiel? El Espíritu me afirmó sobre mis pies, me habló y me dijo. Esta expresión, me habló y me dijo, son
verbos importantes en el Antiguo Testamento para introducir un discurso directo. Son verbos que se usan con personas, jamás con fuerzas impersonales. El Espíritu habló con Ezequiel. El Espíritu dice algo a Ezequiel. Y es una evidencia muy fuerte de la personalidad, de la individualidad del Espíritu. Y después, en Ezequiel 37, versículo 9, tenemos aquí un otro pasaje muy importante. Ezequiel 37, versículo 9. Ahora Jehová habla con Ezequiel. Y lo que Jehová dice a Ezequiel. Ezequiel 37, versículo 9. Entonces él me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo del hombre, y decidle, así ha dicho Jehová Dios, ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Noten la distinción personal entre Jehová y el Espíritu. Jehová ordena a Ezequiel, Ezequiel, profetiza al Espíritu. Llama el Espíritu. El Espíritu ya había hablado con Ezequiel. Ahora Ezequiel llama el Espíritu. Viene Espíritu, sopla en estos muertos para que vivan. El contexto es el capítulo 37 de Ezequiel. Ezequiel, Dios le mostró un valle de osos secos. ¿Cuál es la significación de aquella visión? Un valle de huesos secos. Es un campo de batalla, un campo de guerra, una batalla. Allí hubiera una batalla. El pueblo de Dios había sido derrotado por los ejércitos de Babilonia. El pueblo, en el pensamiento de muchos, estaba destruido. Y ahora Dios dice para Ezequiel, llame el Espíritu, porque el Espíritu va a venir y va a dar vida a estos huesos y ellos vivirán. Con esto Dios estaba enseñando una lección para Ezequiel. El pueblo sería restaurado, sería salvado. Pero la obra de dar vida y de restaurar el pueblo sería la obra del Espíritu. Llama al Espíritu, porque el Espíritu viene para dar vida. Podríamos mencionar otros pasajes, pero son suficientes los que acabé de mencionar, así como conclusión y como implicación de lo que discutimos aquí. El Espíritu de Jehová se desprende de los textos que investigamos como un personaje complejo y profundo. Se describe con diferentes expresiones y ejerce diferentes funciones gramaticales en los textos investigados. En algunos textos el Espíritu parece ser una de las diversas manifestaciones de Jehová. En otros el Espíritu aparece con individualidad propia y actúa de forma independiente de Jehová. En otras palabras, hay textos que identifican el Espíritu con Jehová y hay textos que indican una distinción de la personalidad del Espíritu dentro de la divinidad. Esta ambivalencia de los textos en relación con el Espíritu de Jehová ha intrigado a los estudiosos. En un estudio en el año 1960, un erudito europeo habló del Espíritu como una extensión de la personalidad de Jehová. Y este erudito en la década de 60, él admitió que en algunos pasajes el Espíritu se presenta como una persona. Otros hablan del Espíritu como el alter ego de Jehová. Hay muchas tentativas de explicar la naturaleza del Espíritu, pero con base
en los textos que examinamos esta tarde, observamos que el Espíritu Santo aparece como una figura, como un personaje clave en los textos bíblicos del Antiguo Testamento. Pero su naturaleza resiste a simplificaciones y definiciones precisas. El Espíritu Santo es un personaje omnipresente en el texto y en la historia del Antiguo Testamento. Pero cuando intentamos capturar los contornos precisos de su ser, él como que desaparece en la ambivalencia del lenguaje y la semántica del término más común utilizado para describirlo: ruach, viento, fuego, soplo, vida. Pero a pesar de los desafíos de trabajar con las complejidades involucradas en la investigación lingüística y teológica de la naturaleza del Espíritu Santo en los textos del Antiguo Testamento, hay 3 implicaciones y conclusiones que gostaria de mencionar para ustedes ahora. Primero, el Espíritu aparece en algunos textos en estrecha relación con Jehová, a punto de ser representado como una manifestación de la presencia de Jehová. Mi conclusión es que estos textos que identifican el Espíritu de Jehová están hablando de la esencia, de la naturaleza divina del Espíritu. El Espíritu es Jehová porque ese Espíritu es Dios y comparte de las mismas características, atribuciones y naturaleza de Dios. Segunda conclusión: el Espíritu aparece en otros textos como una personalidad distinta de Jehová, con individualidad propia. Y estos textos nos ayudan a entender el Espíritu como una persona. El Espíritu como una persona distinta de Jehová, pero que trabaja en estrecha correlación, estrecha armonía con Jehová. Y finalmente, el retrato del Espíritu dibujado en el Antiguo Testamento es la base sobre la cual el Nuevo Testamento va a construir su pneumatología. No hay nada en el Nuevo Testamento cuyas semillas no estén en el Antiguo. No hay nada nuevo en el Nuevo Testamento cuyas semillas, cujas profecías, cujas raíces no estén fincadas en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, un estudio del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento muestra que los rasgos del Espíritu revelados en el Antiguo Testamento, ustedes se acuerdan de que en el libro de Hechos, el Espíritu transporta a Filipe de un lugar para otro. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? No es nada nuevo. El Espíritu transportaba a los profetas en el Antiguo. Elías fue transportado por el Espíritu, Ezequiel. Se examina los textos del Nuevo Testamento. Vamos a ver que las raíces de la teología del Nuevo Testamento, toda la teología del Nuevo Testamento, pero particularmente la teología del Espíritu de Dios, está fundamentada en el Antiguo. El Antiguo es la base. Y por lo tanto, llegamos al punto ahora de reafirmarnos con el estudio del Espíritu Santo la unidad, la integridad, no solamente de la Trinidad, pero de las Escrituras Sagradas, que nos revelan lo que necesitamos saber sobre la Trinidad. Que Dios le bendiga, obrigado por su atención y que el Espíritu de Dios los capacite para su trabajo. Muchas gracias. Amén.